Mi hijo fingió estar en la ruina para manipularme, pero cuando llegué a su mansión disfrazada de pobre, él no sabía que yo tenía 54 millones escondidos. Si alguna vez sentiste que tu familia te usó como cajero automático, quédate conmigo. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Vas a ayudarme a continuar desahogando. Me llamo Guadalupe Morales, tengo 68 años y he vivido toda mi vida en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, donde las jacarandas pintan las calles de morado cada primavera y el olor a pan dulce sale de las panaderías al amanecer. Durante 43 años trabajé limpiando casas en Polanco y Las Lomas, esas colonias donde las mansiones tienen jardines más grandes que mi departamento entero. Mis manos, ásperas y marcadas por el cloro y los detergentes industriales, conocen cada rincón de cocinas que jamás podría costear, cada tipo de mármol importado que otras mujeres presumían mientras yo lo pulía de rodillas. Mi uniforme era siempre el mismo: pantalón negro, blusa blanca de algodón que yo misma planchaba los domingos por la noche, zapatos cómodos de suela gastada que compraba en el tianguis de la colonia Doctores. Llevaba mi cabello recogido en una trenza gruesa que me caía por la espalda, canosa desde los 50, que nunca pinté porque el tinte costaba lo que yo necesitaba para la despensa de la semana. Tuve 3 hijos. Roberto, el mayor, que emigró a Guadalajara y se convirtió en contador. Mariana, que se casó con un comerciante de Monterrey y solo me llamaba en Navidad para cumplir el protocolo. Y Santiago, mi bebé, mi consentido, el que nació cuando yo tenía 30 años, y al que le di todo lo que no pude darles a los otros 2 porque ya estaba más estable económicamente. Santiago estudió Administración de Empresas en la UNAM, gracias a las horas extras que yo trabajaba los fines de semana. Mientras sus compañeros salían de fiesta en la zona rosa, yo estaba en alguna residencia de Bosques de las Lomas, limpiando después de alguna reunión elegante, guardando las sobras que las señoras me regalaban con aire de caridad cristiana para llevárselas a mi hijo, que estudiaba hasta tarde en nuestro pequeño departamento de 2 recámaras, donde el ruido del metro retumbaba cada 15 minutos. Le pagué su título. Le compré su primera computadora. Le di el dinero del enganche para su primer coche, un Nissan usado que él presumió como si fuera nuevo. Y cuando conoció a Fernanda, esa mujer de Coyoacán con aires de superioridad que venía de familia de dinero, yo pagué la mitad de su boda en el Jardín Centenario, aunque nadie me lo agradeció y en las fotos apenas si aparezco en una esquina, con mi vestido verde olivo que era el único formal que tenía, comprado años atrás para el funeral de mi madre. Ese miércoles de marzo, el cielo gris característico de la temporada de contaminación cubría la ciudad como una sábana sucia. Yo había terminado mi turno en casa de la señora Castel, una española que vivía en Polanco y que me trataba con la condescendencia de quien cree que ser amable con la muchacha la convertía en buena persona. Mis rodillas me dolían después de haber tallado el piso de la cocina y sentía el cansancio acumulado de décadas en cada vértebra de mi espalda. Tomé el metrobús en Insurgentes rumbo a mi casa, apretujada entre estudiantes con audífonos y oficinistas mirando sus celulares, aferrándome al tubo metálico mientras el vehículo avanzaba entre el tráfico denso de la tarde. El olor a sudor, perfumes baratos y tacos de canasta se mezclaba en ese espacio compartido donde todos éramos iguales durante 30 minutos. Sin importar si veníamos de limpiar casas o de cerrar contratos millonarios. Llegué a mi departamento, un segundo piso sin elevador al que se accedía por unas escaleras de concreto manchadas de humedad. La puerta de metal azul chirriaba al abrirse, revelando el espacio donde había criado a mis 3 hijos. Una sala pequeña con un sofá de tela desgastada que había comprado de segunda mano hace 20 años. Un comedor de madera con sillas disparejas que había ido juntando con el tiempo, una cocina integral diminuta donde apenas cabía una persona, y 2 recámaras que alguna vez estuvieron llenas de ruido infantil y ahora solo guardaban silencio y mis recuerdos. Me quité los zapatos, sentí el alivio inmediato en mis pies hinchados y me dejé caer en el sofá. Saqué mi celular viejo,
un modelo básico que Santiago me había regalado hace 3 años diciéndome, para que no andes desconectada, mamá, aunque rara vez lo usaba porque el internet me confundía y las letras pequeñas lastimaban mis ojos cansados. Tenía un mensaje de voz, de Santiago. Mi corazón dio un salto pequeño, como siempre que veía su nombre en la pantalla. A pesar de todo, a pesar de los meses sin verlo, a pesar de las llamadas cada vez más espaciadas, él seguía siendo mi bebé. Presioné el icono de reproducción con el dedo índice tembloroso, acercando el teléfono a mi oído. Mamá. Su voz sonaba cansada, derrotada, con ese tono que usan las personas cuando están al borde del colapso emocional. No sé cómo decirte esto, pero todo se vino abajo. El negocio de importaciones quebró. Los socios me estafaron. Perdí todo, mamá. Todo. Pausa. Escuché su respiración entrecortada. Casi un sollozo contenido. Tuve que vender el coche. Fernanda me dejó. Se llevó a los niños a casa de su madre. El banco me va a quitar el departamento de la Condesa. Estoy destruido, mamá. No tengo dónde caer muerto. Otra pausa más larga. Mi mano comenzó a temblar. Necesito tu ayuda. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de tanto tiempo sin visitarte, pero eres la única persona en quien puedo confiar. Necesito que me ayudes a salir de esto. Por favor. Te llamo mañana. El mensaje terminó. Me quedé mirando la pantalla apagada del teléfono, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Mi hijo, mi Santiago, el niño al que había cargado en brazos por las calles del centro histórico cuando no teníamos dinero ni para el camión, estaba en problemas. Todos mis instintos maternales se activaron como un interruptor. Tenía que ayudarlo, tenía que salvarlo, Pero algo no encajaba. Volví a escuchar el mensaje. Y luego otra vez. Y una cuarta vez. Había algo en su voz, algo en la forma en que pronunciaba ciertas palabras, una cadencia demasiado ensayada, como si estuviera leyendo un guión en lugar de hablar desde el dolor genuino. Conocía a mi hijo. Conocía cada matiz de su voz desde que era un bebé que lloraba en las madrugadas. Y esto sonaba falso. Me levanté del sofá con dificultad, sintiendo cómo mis articulaciones protestaban después de un día entero de trabajo físico. Fui a la cocina y puse agua a hervir para un té de manzanilla. Mi ritual de todas las noches. El momento en que podía sentarme a pensar sin el ruido del mundo exterior. Mientras esperaba que hirviera el agua, miré por la ventana hacia la calle. Los puestos de tacos en la esquina comenzaban a prender sus anafres. El señor de los elotes empujaba su carrito tocando su silbato característico. Las señoras regresaban del mercado de la Viga con sus bolsas del mandado repletas. Vida cotidiana, rutina, normalidad. Pero mi mundo acababa de tambalearse. Serví mi té en una taza desportillada que había sido de mi madre, el vapor subiendo en espirales que se disolvían en el aire. Me senté de nuevo en el sofá y cerré los ojos, tratando de recordar la última vez que había visto a Santiago. Había sido hace 8 meses, en su cumpleaños. Yo había tomado 2 camiones para llegar a su departamento en la Condesa, cargando una cazuela con su mole favorito que había preparado desde las 5 de la mañana. Cuando llegué, sudorosa y cansada, él apenas abrió la puerta lo suficiente para que yo entrara. «Ay, mamá, no tenías que venir. Estamos ocupados», había dicho, mirando hacia atrás con nerviosismo. Adentro escuché risas, música, el tintineo de copas. Una fiesta. Su fiesta, a la que yo no estaba invitada. Dejé el mole en la cocina. Él ni siquiera me ofreció sentarme. «¿Cuánto te debo por los ingredientes?», me preguntó, sacando su cartera de piel italiana, como si yo fuera un servicio de catering en lugar de su madre. Le dije que nada, que era su regalo. Él guardó la cartera, me dio un beso rápido en la mejilla que olía a perfume caro, y me acompañó a la puerta con prisa, como si mi presencia en su edificio pudiera avergonzarlo frente a sus amigos de traje y copas de vino. Bajé las escaleras del edificio sintiendo cada escalón como una bofetada silenciosa. En el lobby con piso de mármol, alcancé a ver mi reflejo en los espejos. Una mujer mayor, encorvada, con su ropa humilde y su bolsa de tela del mercado. No pertenecía a ese mundo, y mi hijo lo sabía.
Esa noche lloré en el camión de regreso, mientras la ciudad desfilaba por la ventana con sus luces de neón y sus avenidas interminables. Una señora sentada a mi lado me ofreció un pañuelo desechable sin decir nada. Hay bondades silenciosas entre desconocidos que duelen más que las crueldades de la propia sangre. Ahora, 8 meses después, Santiago me llamaba pidiendo ayuda. ¿Ayuda para qué? ¿Para salvarlo de una ruina que quizá era inventada? ¿Para manipularme como había hecho toda su vida adulta, tomando mi amor de madre como garantía de que siempre estaría disponible para rescatarlo? Bebí mi té despacio, sintiendo cómo el líquido caliente bajaba por mi garganta y me daba algo de consuelo momentáneo. Pero el nudo en mi estómago no se deshacía, porque había algo que Santiago no sabía, algo que nadie en mi familia sabía. Me levanté y fui a mi habitación, un espacio pequeño que apenas cabía mi cama individual y un ropero antiguo de madera que había heredado de mi abuela. Abrí el ropero y del fondo, detrás de mis pocas blusas y pantalones colgados, saqué una caja de lata que alguna vez había contenido galletas danesas. La caja estaba oxidada en las esquinas, con una imagen descolorida de una escena navideña europea que nunca había visitado. La abrí con cuidado. Dentro había sobres, papeles doblados, documentos bancarios que guardaba con el celo de quien protege su único secreto. Saqué el más reciente, el estado de cuenta de mi fondo de inversión, 54.300.000 pesos. La cifra me seguía pareciendo irreal cada vez que la leía, como si perteneciera a la vida de otra persona, no a la de Guadalupe Morales, la mujer que limpiaba pisos ajenos y tomaba el metrobús. Pero era real, tan real como las cicatrices en mis manos y el dolor en mi espalda. La historia de ese dinero comenzó hace 25 años, cuando murió Vicente, mi esposo. Él había trabajado toda su vida en la construcción, levantando edificios en los que jamás podríamos vivir. Un accidente en una obra de Santa Fe, una viga que cayó en el lugar equivocado, y mi compañero de vida se fue en segundos, dejándome viuda a los 43 años con 3 hijos adolescentes. La constructora me pagó una indemnización para evitar problemas legales. 2 millones de pesos. Una fortuna para nosotros. Dinero de sangre, dinero de culpa, dinero que olía a muerte. Todos me aconsejaban gastarlo. Cómprate una casa, pon un negocio, vive un poco, Guadalupe. Pero yo tenía miedo de perder lo único que Vicente me había dejado además de sus hijos. Fui al banco con mi ignorancia y mi terror. Un ejecutivo joven me miró con condescendencia cuando le pregunté qué podía hacer con ese dinero. Seguramente pensó que lo gastaría en tonterías, como la mayoría de las personas de mi clase social, que de repente reciben dinero que no saben manejar. Pero yo solo quería protegerlo. ¿Puedo guardarlo de alguna forma donde crezca solo sin que yo lo toque? Le pregunté con la voz temblorosa de quien confiesa su propia ignorancia. Él sonrió, no con burla, sino con algo parecido a la sorpresa, y me habló de fondos de inversión de largo plazo. No entendí ni la mitad de lo que me explicó, pero capté lo esencial. Si no tocaba ese dinero por muchos años, crecería. Invertí 1.800.000 pesos. Los otros 200.000 los usé para pagar las deudas que teníamos, el funeral de Vicente y un colchón de emergencia que guardé en otra cuenta. Y luego, hice algo que nadie esperaba. Me olvidé de ese dinero, literalmente. Seguí trabajando, seguí limpiando casas, seguí viviendo con mi sueldo modesto. Cada año iba al banco una vez, actualizaba mis datos y veía cómo la cifra crecía. Pero nunca lo toqué. Y cada mes, sin falta, de mi sueldo sacaba 1,000 pesos y los depositaba en ese fondo. 1,000 pesos que me dolían, que significaban no comprar zapatos nuevos o no ir al doctor cuando me enfermaba. Pero lo hacía religiosamente, como una oración económica que repetía sin entender del todo su poder. 25 años después, el milagro del interés compuesto había convertido mi sacrificio en una cifra que ni en mis sueños más locos había imaginado. Un asesor financiero nuevo me había contactado hace 2 años, sorprendido de que una clienta con mi perfil tuviera un portafolio tan antiguo y tan exitoso. «Señora Morales, usted es un caso de estudio», me dijo con admiración genuina.
La mayoría de las personas no tienen esta disciplina. Nunca tocó el dinero. Eso es extraordinario. Yo solo asentí, sin saber si sentirme orgullosa o estúpida. Porque, ¿de qué me había servido ese dinero si seguía viviendo en el mismo departamento? Si seguía limpiando casas, si seguía tomando el metrobús apretujada entre desconocidos. Era como tener un tesoro enterrado en el jardín y morirme de hambre en la casa. Pero había una razón por la que no lo tocaba. Una razón que me avergonzaba admitir incluso a mí misma. Tenía miedo de que mis hijos lo supieran, porque si lo sabían, cambiaría todo. Ya no sería su madre, sería su herencia. Ya no vendría a verme por amor, sino por interés. Y prefería vivir con la ilusión de que algún día, alguno de ellos vendría simplemente porque me extrañaba. Esa ilusión se había hecho pedazos con los años. Roberto me llamaba 2 veces al año. Siempre breve, siempre apurado. Mariana me enviaba mensajes por WhatsApp en mi cumpleaños. Felicitaciones genéricas sin preguntar cómo estaba. Y Santiago. Santiago había sido mi última esperanza. El hijo que había estudiado gracias a mí, que había prosperado gracias a mis sacrificios. Y ahora me llamaba con una voz de desesperación que mi instinto de madre detectaba como falsa. Volví a guardar los papeles en la caja de galletas y la caja en el fondo del ropero. Me miré en el pequeño espejo colgado en la pared. Una mujer de 68 años con arrugas profundas, manchas de la edad en las manos, el cabello completamente blanco recogido en su trenza eterna. Una mujer invisible. Una mujer que el mundo veía como pobre. Y en ese momento, mientras miraba mi reflejo, tomé una decisión. Si Santiago estaba fingiendo, si estaba probándome, si estaba tratando de manipular mi amor de madre para sacarme algo, entonces yo también iba a fingir. Iba a darle una actuación que nunca olvidaría. Pero primero necesitaba confirmar mis sospechas. Necesitaba saber si mi hijo realmente estaba en la ruina, o si todo era un teatro cruel para medirme, para ver hasta dónde podía exprimirme antes de que yo me quebrara. Esa noche casi no dormí. Di vueltas en mi cama angosta, escuchando los ruidos nocturnos del edificio, los pasos del vecino de arriba que trabajaba de noche, el ladrido lejano de perros callejeros, el rumor constante del tráfico en Insurgentes que nunca cesaba. Ciudad de México, la ciudad que nunca duerme porque nunca puede darse ese lujo. Al día siguiente, llamé a una antigua compañera de trabajo, Beatriz, que había limpiado casas en la misma colonia donde vivía Santiago. Le pedí un favor que me avergonzaba pedir, pero que necesitaba, que pasara por el edificio de mi hijo y me dijera qué veía. Beatriz me conocía lo suficiente para no hacer preguntas. 2 horas después, mi teléfono sonó. Guadalupe, tu hijo sigue ahí. Vi su coche en el estacionamiento, el BMW de negro. No se lo han quitado. Y vi salir a su esposa con los niños. Se veían bien, contentos. Entraron a un restaurante francés de la esquina. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. El nudo en mi estómago se apretó hasta convertirse en algo duro y doloroso, como si hubiera tragado piedras. Mi hijo había mentido. Todo era mentira. La ruina, la desesperación, el abandono, todo. Teatro, manipulación. Una prueba cruel para ver si su madre todavía servía para algo, si todavía podía ser exprimida un poco más antes de descartarla definitivamente. Colgué el teléfono y me senté en el sofá, temblando, no de tristeza, no de decepción, sino de una rabia fría y calculada que nunca antes había sentido en mi vida. Una rabia que venía desde un lugar profundo donde había guardado 43 años de humillaciones silenciosas, de desprecios disfrazados de amor, de ser tratada como un recurso en lugar de como un ser humano. Y en ese momento supe exactamente qué iba a hacer. Durante los siguientes 3 días, Santiago me llamó 4 veces más. Cada mensaje de voz era una obra maestra de manipulación emocional. Su voz sonaba progresivamente más quebrada, más desesperada, más al borde del colapso. «Mamá, por favor, contéstame», decía con un sollozo ensayado. «Necesito saber que estás ahí. Eres lo único que me queda en este mundo». Yo no contestaba. Dejaba que los mensajes se acumularan en mi teléfono como evidencia de su crueldad. Cada uno era un cuchillo que se clavaba más profundo. Pero yo ya no sangraba.
Me había convertido en piedra, en hielo, en algo más duro que el dolor. El cuarto día, finalmente le respondí con un mensaje de texto corto, usando las letras grandes que mi teléfono me permitía, porque mis ojos cansados no distinguían bien las pequeñas. Hijo, dame unos días. Estoy viendo qué puedo hacer por ti. Tu mamá que te ama. Su respuesta llegó en segundos. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Te amo. 3 palabras que antes me habrían llenado el corazón. Ahora solo me daban náuseas. Esa tarde fui al centro, al barrio de Tepito, donde las calles huelen a comercio informal, y las reglas son diferentes a las del resto de la ciudad. Conocía ese lugar desde niña, cuando acompañaba a mi madre a comprar telas baratas y utensilios de cocina. Tepito tiene mala fama, pero también tiene su propia dignidad, su código de honor entre quienes sobreviven en los márgenes. Busqué un puesto de ropa usada que recordaba de años atrás. La señora que lo atendía, doña Chela, tenía que tener más de 70 años, pero seguía ahí, entre montañas de ropa apilada en mesas de madera desvencijadas. Me reconoció inmediatamente. «Lupita, hace años que no te veía, niña. ¿Qué te trae por acá?» Le expliqué lo que necesitaba. Ropa que me hiciera ver más pobre de lo que ya me veía. Más descuidada, más derrotada. Doña Chela no hizo preguntas. Me miró a los ojos con esa sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para entender que a veces las personas necesitan disfrazarse de su propia miseria. Me vendió un vestido gris desteñido, 2 tallas más grande que la mía, que colgaba de mi cuerpo como un saco sin forma. Una rebeca café con agujeros en los codos, deshilachada en los bordes. Un pañuelo viejo de poliéster con un estampado floral que había pasado de moda hacía 30 años. Y zapatos, unos mocasines de piel sintética agrietada, con la suela casi despegada, que rechinaban al caminar. ¿Para un teatro?, me preguntó doña Chela mientras envolvía todo en una bolsa negra. Algo así, respondí. Para una función donde tengo que interpretar a alguien que perdió todo. Ella asintió lentamente, doblando cada prenda con cuidado. Pues pareces de las que saben actuar, Lupita. Toda la vida hemos actuado, ¿verdad? Actuamos que no nos duele, que no nos cansa, que todo está bien cuando por dentro nos estamos muriendo. Sus palabras me golpearon con una verdad incómoda. Pagué y me fui, cargando mi bolsa de disfraces rumbo a la siguiente parada. Necesitaba una maleta vieja, de esas que se usaban antes, cuando viajar era un lujo, y las familias pobres guardaban sus pertenencias en equipajes prestados o heredados. Encontré una en un mercado de pulgas en La Lagunilla, una maleta rígida color café, rayada y abollada, con etiquetas descoloridas de hoteles que ya no existían. Era perfecta. Parecía contener toda una vida de decepciones. Volví a casa cuando el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y rosa sobre el caos gris de la ciudad. Subí las escaleras hasta mi departamento, sintiendo el peso de la bolsa y la maleta. Pero más que eso, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Esa noche, probé el disfraz completo frente al espejo. El vestido me quedaba holgado, ocultando mi figura y haciéndome ver más frágil de lo que era. La rebeca con agujeros agregaba un toque de negligencia, como si ya no me importara mi apariencia. El pañuelo cubría parcialmente mi cabello blanco, atado de forma descuidada bajo mi barbilla. Los zapatos destartalados completaban la imagen. Una mujer vencida por la vida. Me miré largo rato. Era yo, pero no era yo. Era la versión de mí misma que mis hijos probablemente veían cuando pensaban en su madre. Una mujer gastada, sin valor, útil solo cuando necesitaban algo. Una sombra, un recurso agotable. Sentí una mezcla de tristeza y determinación. Si eso era lo que querían ver, eso iba a darles. Pero con un giro que jamás esperarían. Al día siguiente, le envié un mensaje a Santiago. «Hijo, voy a ir a verte. Necesito hablar contigo en persona. Dime cuándo puedo pasar». Su respuesta fue inmediata, casi desesperada en su velocidad. «Mamá, ven hoy, por favor, a las 6 de la tarde. Te necesito». Pasé el resto del día preparándome. No físicamente, sino mentalmente. Repasé cada humillación, cada desprecio, cada momento en que había sido tratada como menos que humana por las personas que había traído al mundo.
Esas memorias no me debilitaron, me fortalecieron. Se convirtieron en armadura. A las 5 de la tarde, me puse el disfraz. Antes de salir, fui al ropero y saqué la caja de galletas. De los documentos que contenía, elegí el más importante, el estado de cuenta bancario más reciente de mi fondo de inversión. Lo doblé cuidadosamente y lo guardé en una bolsa de tela vieja que llevaba dentro de la maleta, junto con algunas prendas de ropa arrugadas que puse ahí para dar efecto. Tomé el metro en Insurgentes. El vagón iba lleno, como siempre a esa hora en que la ciudad entera se mueve de un lado a otro como un organismo gigante y cansado. Me aferré al tubo metálico, balanceándome con el movimiento del tren, cargando mi maleta vieja entre las piernas. La gente me miraba con esa indiferencia característica del transporte público, donde cada quien está demasiado absorto en su propio cansancio para preocuparse por el de los demás. Algunas personas, sin embargo, me miraban con algo parecido a la lástima. Una joven estudiante me ofreció su asiento. «Siéntese, señora. Se ve cansada». Rechacé con un gesto amable. Necesitaba mantener mi personaje, pero también necesitaba sentir ese cansancio físico real que complementara mi actuación. Me bajé en la estación Chilpancingo y caminé las 6 cuadras hasta el edificio de Santiago en La Condesa, esa colonia bohemia donde los hipsters tomaban café de especialidad, y las rentas eran más altas que el salario mensual de 3 familias trabajadoras. Los árboles frondosos creaban sombras agradables sobre las banquetas limpias. Las fachadas Art Deco de los edificios hablaban de un pasado elegante que se había reinventado como presente exclusivo. El edificio de Santiago era uno de esos. 7 pisos de concreto y vidrio, con un lobby minimalista donde un portero uniformado cuidaba la entrada. Lo conocía de mis visitas anteriores. Se llamaba Don Ernesto, y siempre había sido amable conmigo, a diferencia de su hijo. Cuando me acerqué arrastrando mi maleta vieja, Don Ernesto me miró con sorpresa y algo de confusión. Tardó unos segundos en reconocerme bajo mi disfraz. «¿Señora Guadalupe? ¿Es usted?». Asentí con cansancio fingido, encorvando un poco más los hombros. «Vengo a ver a mi hijo, don Ernesto. Santiago me está esperando». Él miró mi apariencia con preocupación genuina. «¿Está bien, señora? ¿Necesita que le ayude con la maleta?». «Estoy bien, gracias. Solo cansada. La vida, ya sabe». Don Ernesto me abrió la puerta con una expresión que mezclaba compasión y algo más. Vergüenza ajena. Como si supiera que algo no estaba bien en la relación entre madre e hijo, pero no tuviera autoridad para intervenir. Tomé el elevador hasta el 5º piso. Las paredes del pasillo estaban decoradas con arte moderno que no entendía. Manchas de colores que costaban más que años de mi trabajo. La puerta del departamento 502 estaba frente a mí. Pintura gris perla, número dorado. Toqué el timbre. Escuché pasos apresurados. La puerta se abrió, y ahí estaba Santiago. Mi hijo. Alto, bien parecido, con su cabello peinado con gel y su barba perfectamente recortada. Vestía jeans de marca y una camisa blanca de lino, que reconocí como cara solo por la caída de la tela. Su expresión cuando me vio fue reveladora. Primero confusión, luego reconocimiento, y después algo que me partió el alma. Satisfacción. Una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios que intentó ocultar rápidamente, pero que yo vi. La sonrisa de quien confirmaba que su plan estaba funcionando. «Mamá, Dios mío, ¿qué te pasó? Entra, entra rápido». Me jaló del brazo con urgencia, no con preocupación, sino con vergüenza. No quería que los vecinos me vieran. Me apresuró hacia adentro y cerró la puerta con un golpe seco que resonó como una sentencia. El departamento era exactamente como lo recordaba. Amplio, luminoso, con ventanas del piso al techo que daban a la calle arbolada, muebles de diseño, una cocina integral con electrodomésticos de acero inoxidable, pisos de madera. En la pared, una televisión enorme. Sobre la mesa de centro, una botella de vino tinto y 2 copas a medio llenar. No había señales de ruina por ningún lado. Ninguna. Al contrario, sobre la mesa del comedor vi folletos de agencias de viajes. Cancún, Los Cabos, paquetes todo incluido en resorts de lujo. Junto a los folletos,
Un iPad último modelo que ni siquiera había sido guardado, como si fuera tan común que no valiera la pena ocultarlo. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi expresión de cansancio, de derrota, de madre desesperada por ayudar a su hijo en desgracia. «Siéntate, mamá», dijo Santiago, señalando el sofá de piel italiana. Pero su voz tenía ese tono que usas con alguien que no quieres que se quede mucho tiempo. «¿Quieres agua? ¿Un té?» «Un poco de agua, hijo. Gracias». Mi voz salió temblorosa, débil, perfecta. Él fue a la cocina y regresó con un vaso de agua del garrafón. Ni siquiera se molestó en usar un vaso de cristal de los que tenía en su vitrina. Me dio uno de plástico, desechable. Ese detalle me dijo todo. Me senté en la orilla del sofá, como si no me sintiera digna de hundirme en sus cojines caros. Bebí el agua despacio, observando. Santiago se paseaba por la sala con las manos en los bolsillos, nervioso, pero no era la ansiedad de alguien en crisis. Era la impaciencia de quien espera que algo salga según lo planeado. «Mamá, gracias por venir. Sé que ha sido difícil para ti también, con tu trabajo y todo». Su voz era melosa, condescendiente. Me hablaba como se le habla a una niña pequeña o a alguien de capacidades limitadas. «Por eso no quería molestarte, pero estoy realmente contra la pared». Se sentó en el sillón individual frente a mí, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas, en una postura que probablemente había visto en alguna película sobre hombres en crisis. Todo en él era teatro. El negocio de importaciones fue un desastre. Invertí todo, mamá. Todo. Y mis socios, esos desgraciados, me robaron. Se fueron con el dinero y me dejaron con las deudas. Hizo una pausa dramática, pasándose la mano por el cabello con gesto de desesperación estudiada. Fernanda me dejó. Se llevó a los niños. Dice que ya no quiere estar con un fracasado. Cada palabra era una mentira tan perfecta que por un momento casi sentí admiración por su talento actoral. Si yo no hubiera sabido la verdad, si no hubiera enviado a Beatriz a verificar, si no hubiera visto los folletos de vacaciones y el vino caro sobre la mesa, tal vez le habría creído. «¿Y el departamento, hijo?», pregunté con voz débil. «Dijiste que te lo iban a quitar». «Sí, mamá. El banco me dio un ultimátum. Tengo 2 meses para pagar lo que debo o me lo quitan. Son 350,000 pesos de atraso». Me miró directo a los ojos, buscando mi reacción. «Necesito tu ayuda, mamá. Sé que no tienes mucho, pero ¿tienes algún ahorro? ¿Algo guardado? Cualquier cosa me serviría. Te lo pagaré, lo juro. Cuando salga de esto, te lo pagaré todo con intereses». 350,000 pesos. Una cifra cuidadosamente calculada, lo suficientemente alta para ser significativa, pero no tan alta como para parecer imposible para una mujer que había trabajado toda su vida. Seguramente pensó que yo tendría algo ahorrado del seguro de su padre, algo que había guardado todos estos años para emergencias. No estaba completamente equivocado, pero se había quedado muy, muy corto en sus cálculos. Bajé la mirada, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. Escuché el tic-tac del reloj de pared, un reloj minimalista que probablemente costaba más que mi renta mensual. Escuché el zumbido del refrigerador de acero inoxidable en la cocina. Escuché mi propia respiración, medida, controlada. «Hijo», comencé con voz quebrada. Yo tenía algo guardado, del seguro de tu padre. Era para mi vejez, para cuando ya no pueda trabajar». Hice una pausa, como si me costara trabajo continuar. «Son como 180,000 pesos. Es todo lo que tengo en el mundo». Vi cómo sus ojos se iluminaron. 180,000. No era todo lo que pedía, pero era una cantidad jugosa para alguien que pensaba que su madre era una limpiadora pobre sin nada más que sus manos gastadas. «Mamá, ¿harías eso por mí?», preguntó, y tuvo el descaro de dejar que sus ojos se humedecieran levemente. «¿De verdad me darías tus ahorros? No sabes lo que significa para mí. Eres la mejor madre del mundo. La mejor madre del mundo». Esas palabras me habrían derretido hace años. Ahora solo me hacían sentir náuseas. «Pero hijo», continué, manteniendo mi tono tembloroso, «si te doy ese dinero, yo me quedo sin nada. Ya tengo 68 años.
Mis rodillas ya no aguantan como antes. No sé cuánto tiempo más pueda seguir trabajando. Dejé que una lágrima real corriera por mi mejilla. No fue difícil. La tristeza que sentía era auténtica, aunque no por las razones que él pensaba. ¿Qué va a hacer de mí? Santiago se levantó y vino a sentarse junto a mí en el sofá. Me tomó la mano, esa mano áspera y manchada que había limpiado su ropa sucia cuando era niño, que había cocinado sus comidas favoritas, que había trabajado hasta sangrar para darle una educación. Mamá, escúchame, dijo con voz suave, hipnótica. Cuando yo salga de esto, te voy a cuidar. Te lo prometo. Ya no tendrás que trabajar más. Te vas a venir a vivir aquí conmigo. Te voy a dar todo lo que mereces. Pero necesito que confíes en mí ahora. Necesito que me ayudes a levantarme, y después yo te levanto a ti. ¿Sí? Somos familia. La familia se ayuda. La familia se ayuda. Qué conveniente recordar eso ahora que necesitaba algo de mí. ¿Dónde estaba esa filosofía en mis cumpleaños olvidados? ¿En mis llamadas no contestadas? ¿En los 8 meses que habían pasado desde la última vez que me permitió entrar a su casa? ¿Y si no puedo darte todo? Pregunté, jugando mi papel. ¿Y si solo puedo darte los 180,000? ¿Será suficiente para salvarte? Vi la frustración cruzar brevemente por su rostro antes de que pudiera ocultarla. No, no era suficiente. Quería más. Siempre querían más. Bueno, mamá, con eso puedo negociar con el banco. Tal vez me den más tiempo si hago un pago significativo. Apretó mi mano con más fuerza. Pero, ¿no tienes algo más? ¿La casa? Podrías poner la casa como garantía y sacar un préstamo. Entre eso y tus ahorros, podríamos... Ahí estaba. El verdadero objetivo. No solo quería mis ahorros. Quería mi casa. Quería que yo pusiera en riesgo el único techo que tenía sobre mi cabeza, para salvarlo de una ruina que ni siquiera existía. Sentí que algo dentro de mí se endurecía aún más, como metal que se templa en el fuego. Pero mantuve mi expresión de madre agonizante por la difícil decisión. No sé, hijo. Es mucho riesgo. ¿Y si no puedes pagar? ¿Dónde voy a vivir? Aquí, mamá. Ya te dije, vas a vivir aquí conmigo. Su sonrisa era de lobo. Vamos a estar juntos, como debe ser. Una familia unida. En ese momento, la puerta del dormitorio principal se abrió. Apareció Fernanda, su esposa. La mujer que supuestamente lo había dejado, que se había llevado a los niños, que no quería estar con un fracasado, estaba perfectamente arreglada, con jeans de diseñador y una blusa de seda. Su maquillaje era impecable. No parecía una mujer en crisis matrimonial. Cuando me vio, su expresión fue de sorpresa desagradable, como si hubiera encontrado un insecto en su cocina. Trató de disimular rápidamente. «Ay, Guadalupe, ¡qué sorpresa!», dijo con voz forzadamente dulce. Se acercó, pero no me saludó de beso. Solo un gesto vago con la mano. «Santiago no me dijo que venías. Mamá vino a ayudarnos con la crisis», dijo Santiago rápidamente, lanzándole una mirada de advertencia a su esposa. Una mirada que decía claramente: «Sigue el juego». «Ah, sí, claro. La crisis». Fernanda intentó parecer afligida. «Ha sido terrible, Guadalupe. Terrible. Los niños están con mi madre ahora. No queríamos que vieran a su padre así, tan mal. Mentirosa. Beatriz me había dicho que los había visto salir con ella del edificio, felices, contentos, directo a un restaurante caro, pero asentí con comprensión, secándome otra lágrima que rodó auténtica por mi mejilla arrugada. Entiendo, hija. Los niños no deben sufrir. Fernanda miró la maleta vieja que había dejado junto a la puerta. Casi pude ver su cerebro calculando, preguntándose si ahí dentro traía yo el dinero en efectivo. La avaricia brillaba en sus ojos como monedas de oro. «¿Quieres quedarte a cenar, Guadalupe?», preguntó sin ninguna sinceridad en su voz. Era pura formalidad, esperando que dijera que no. «No quiero molestar», respondí con humildad. «Solo vine a hablar con Santiago, a ver cómo puedo ayudar». «Eres una santa, suegra», dijo Fernanda, y la palabra santa sonó como insulto en su boca. «No todas las madres harían lo que tú estás dispuesta a hacer. No, no todas las madres serían tan tontas.
Eso era lo que realmente quería decir. Santiago se levantó. Caminó hacia un mueble bar que tenía en la esquina de la sala y sacó una carpeta. La trajo hacia mí como si fuera un regalo. Mira, mamá, aquí están los papeles del banco. Todo está listo. Solo necesitas firmar aquí para el préstamo sobre tu casa y aquí para autorizar la transferencia de tus ahorros a mi cuenta. Abrió la carpeta frente a mí con la eficiencia de alguien que había preparado todo con anticipación. Demasiada anticipación para alguien supuestamente desesperado. Los documentos estaban perfectamente organizados, con marquitas amarillas en los lugares donde debía firmar. Todo calculado. Todo planeado. Esto no había sido improvisado después de mi llamada. Esto llevaba semanas, tal vez meses de preparación. Tomé los papeles con manos temblorosas. Los miré sin realmente leerlos, como si las letras fueran demasiado pequeñas para mis ojos cansados. Lo cual era parcialmente cierto. Hijo, estos papeles son muy complicados. No entiendo bien qué dicen. ¿Me estás pidiendo que firme sin entender? Mamá, confía en mí. Soy tu hijo. ¿Cuándo te he fallado? Su voz tenía un borde de impaciencia apenas contenida. Todo está en orden. El abogado ya lo revisó. Solo necesito que confíes en mí. ¿Cuándo te he fallado? La pregunta flotó en el aire como un insulto. Quise reírme. Quise gritarle. Me has fallado todos los días durante los últimos 10 años. Me has fallado cada vez que no contestaste mis llamadas. Me has fallado cada cumpleaños que olvidaste. Me has fallado cada vez que me trataste como tu sirvienta en lugar de tu madre. Pero no dije nada. Solo dejé que los papeles temblaran en mis manos. Dame unos días, hijo. Necesito ir al banco, hacer los trámites. No es algo que pueda hacer así nada más. Mi voz era pequeña, asustada. Tal vez una semana. ¿Puedes esperarme una semana? Vi la frustración real cruzar por su rostro esta vez. Una semana era demasiado. El urgente siempre apura porque teme que la víctima tenga tiempo de pensarlo 2 veces. Mamá, no tengo una semana. El banco me da hasta el viernes. Son solo 3 días. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Sus manos suaves, sin callos, sin las marcas del trabajo duro. Por favor, hazlo por mí. Hazlo por tu hijo que te necesita. Fernanda intervino desde donde estaba, apoyada contra la pared con los brazos cruzados. Guadalupe, si no actúas rápido, Santiago podría ir a la cárcel por las deudas. ¿Quieres que tu hijo vaya a prisión? ¿Quieres que tus nietos crezcan sabiendo que su padre está encerrado porque su abuela no quiso ayudarlo? Chantaje emocional en su forma más pura y cruel. Usar a los niños. Usar el miedo. Usar la culpa. Cerré los ojos, apretándolos fuerte, dejando que más lágrimas rodaran. Estas eran reales. Lágrimas de rabia contenida, de decepción profunda, de amor materno retorcido hasta convertirse en algo irreconocible y doloroso. Está bien. Susurré finalmente. Está bien. Lo haré, pero necesito sacar mi dinero del banco. Está en una cuenta que requiere ir en persona. No puedo hacerlo por teléfono. Santiago sonrió, una sonrisa de victoria que intentó ocultar tras una máscara de alivio. Gracias, mamá. Gracias. No sabes lo que significa para mí. Mañana mismo vamos juntos al banco, ¿sí? Temprano. A primera hora, para que puedas hacer la transferencia y todo quede arreglado. Quería acompañarme, por supuesto. No podía arriesgarse a que yo cambiara de opinión o que algún empleado del banco me advirtiera sobre el fraude que estaba a punto de cometer contra mí misma. No, hijo. Prefiero ir sola. Me da vergüenza que veas cómo vivo, cómo he vivido. Bajé la cabeza con humillación actuada. Dame 2 días. El viernes por la mañana te traigo el dinero. Todo. Los ahorros y lo que pueda sacar del préstamo de la casa. Vi la duda en sus ojos. No quería dejarme ir sin asegurarse, pero también no podía presionar demasiado sin romper la ilusión de hijo preocupado. ¿Me lo prometes, mamá? ¿Prometes que vas a volver el viernes? Lo miré directamente, dejando que viera mi amor de madre mezclado con mi supuesta desesperación por complacerlo. Te lo prometo, hijo. Vendría el fin del mundo y yo estaría aquí el viernes con tu dinero. Esa promesa lo convenció. Me abrazó y por un segundo, solo un segundo, sentí el cuerpo de mi hijo contra el mío
y recordé cuando era pequeño, cuando me abrazaba con amor genuino, cuando yo era su héroe en lugar de su recurso económico. El recuerdo me dolió más que todo lo demás. Me acompañaron hasta la puerta. Fernanda se mantuvo a distancia, como si mi pobreza fuera contagiosa. Santiago cargó mi maleta vieja hasta el elevador, con una solicitud fingida que me habría engañado si yo fuera tan tonta como ellos pensaban. Cuídate, mamá. Y gracias. De verdad, eres la mejor madre que alguien podría pedir. Las puertas del elevador se cerraron entre nosotros. Vi su rostro hasta que desapareció detrás del metal deslizante. Mi hijo, mi sangre, mi mayor decepción. Bajé al lobby donde don Ernesto me esperaba con expresión preocupada. Me ayudó con la maleta hasta la calle sin decir palabra, pero antes de que me alejara, me detuvo con un toque suave en el brazo. Señora Guadalupe, disculpe que me meta, pero tenga cuidado. He visto a muchas personas pasar por este edificio, y he aprendido a reconocer cuando alguien está siendo usado. Sus ojos viejos, cansados como los míos, me miraron con comprensión. No toda la familia es familia, ¿me entiende? Asentí, apretando su mano con gratitud. Lo entiendo, don Ernesto. Más de lo que imagina. El viaje de regreso a casa fue largo. No tomé el metro directamente. Caminé por la Condesa observando las cafeterías iluminadas, las parejas jóvenes riendo en las terrazas, los perros de raza paseando con sus dueños bien vestidos. Un mundo paralelo al mío. Un mundo en el que mi hijo vivía mientras me mentía sobre su ruina. Cuando finalmente llegué a mi departamento, eran casi las 10 de la noche. Me quité el disfraz con movimientos lentos, doblando cada prenda con cuidado. Las volvería a necesitar. Todavía no había terminado la función. Me serví un té de tila para calmar los nervios. Me senté en mi sofá gastado, en mi sala pequeña, rodeada de mis pocas posesiones que valían más para mí que todos los muebles de diseñador de Santiago porque eran honestas. Eran reales. No estaban construidas sobre mentiras y manipulación. Saqué mi teléfono viejo y marqué un número que tenía guardado desde hacía 2 años. El número del abogado de la Fundación de Mujeres que había ayudado a una vecina cuando su hijo la había intentado despojar de su casa. Contestó después del tercer timbrazo. Licenciado Hernández, buenas noches. Disculpe la hora. Soy Guadalupe Morales. Me dio su tarjeta hace 2 años cuando ayudó a mi vecina Marta. Necesito asesoría legal. Es urgente. Hablamos durante casi 1 hora. Le conté todo. El mensaje de Santiago, la investigación que había hecho, la visita a su casa, los papeles que quería que firmara. El licenciado escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, suspiró profundamente. Señora Guadalupe, lo que su hijo está intentando hacer es fraude. Si usted hubiera firmado esos papeles bajo presión y engaño, podríamos haber iniciado acciones legales. Pero entiendo que usted tiene otros planes. Hubo una pausa. ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer? Quiero darle una lección que nunca olvide. Quiero que sepa que su madre no era la tonta que él pensaba. Y quiero proteger mi patrimonio de todos mis hijos. Porque si Santiago pensó en esto, los otros 2 tampoco merecen mi confianza. Entiendo. Entonces necesitamos redactar documentos nuevos. Inmediatamente. ¿Puede venir a mi oficina mañana a primera hora? Vamos a hacer algunos cambios legales que van a cambiar completamente el panorama de esta situación. Esa noche dormí mejor que en semanas. No por paz, sino por propósito. Tenía un plan. Y en 2 días, ese plan se ejecutaría frente a los ojos de mi hijo, revelando quién había estado actuando realmente y quién había sido genuino. El jueves por la mañana fui a la oficina del licenciado Hernández en la colonia Roma. Un edificio antiguo convertido en oficinas profesionales, con pisos de mosaico original y paredes gruesas que habían resistido terremotos y revoluciones. Me gustó la solidez de ese lugar. Parecía apropiado para lo que estaba a punto de hacer. Pasamos 3 horas revisando documentos. El licenciado era un hombre de unos 50 años, serio pero amable, que trataba mis preocupaciones con el respeto que mis propios hijos nunca me habían dado. Señora Guadalupe, estos son los documentos de cambio de beneficiarios de su fondo de inversión. Ya no van a heredar sus hijos directamente. El dinero irá a un fideicomiso que usted controla.
y solo se distribuirá bajo condiciones muy específicas que usted dicta. Si no se cumplen esas condiciones, el dinero va íntegro a la Fundación de Mujeres Mayores. ¿Y la casa? La casa quedará registrada con una cláusula de protección. Nadie puede obligarla a venderla o hipotecarla sin su consentimiento explícito ante notario, con testigos independientes, y está protegida contra cualquier intento de embargo por deudas de terceros, incluidos familiares. Firmé cada documento con mano firme. Cada firma era un acto de liberación. Cada rúbrica era una declaración de independencia. El licenciado hizo copias certificadas de todo y me entregó una carpeta nueva, elegante, de piel sintética negra. Aquí están todos sus documentos originales y las copias. El viernes, cuando vea a su hijo, le recomiendo que lleve esta carpeta. Y le recomiendo algo más, señora Guadalupe. Me miró con seriedad. Lleve testigos. Grabe la conversación con su teléfono si es posible. Lo que va a hacer es completamente legal, pero siempre es mejor tener evidencia de todo por si surge alguna complicación posterior. ¿Testigos? No tengo a nadie. Yo puedo ir con usted, sin costo adicional. Considérelo parte de mi compromiso con la justicia. Sonrió levemente. Y créame, he esperado mucho tiempo para ver a un hijo abusivo recibir lo que merece. Acepté su oferta con gratitud. Salí de su oficina sintiendo algo que no había sentido en años. Poder. No el poder del dinero, aunque lo tenía, sino el poder de la decisión, el poder de decir basta, el poder de cortar lazos que me estaban ahogando disfrazados de amor filial. El jueves por la tarde, hice algo que no había hecho en décadas. Fui a una tienda de ropa de la Colonia Juárez. No una tienda cara, pero sí una donde vendían ropa nueva, digna, de buena calidad. Me probé varios conjuntos hasta encontrar uno perfecto. Un traje sastre color gris oscuro, sobrio pero elegante. Una blusa blanca de algodón de buena calidad. Zapatos cerrados negros, cómodos pero presentables. La vendedora, una mujer joven de unos 30 años, me miraba con curiosidad mientras me probaba la ropa. Cuando salí del probador con el traje puesto, se quedó mirándome sorprendida. Señora, se ve usted muy bien, muy diferente. ¿Es para algo especial? Sí, respondí, mirándome en el espejo. Casi no me reconocía. Parecía otra persona. Parecía alguien con autoridad, con dignidad. Es para la reunión más importante de mi vida. Esa noche, ensayé frente al espejo. Practiqué mi postura, espalda recta, hombros hacia atrás, barbilla levantada. Practiqué mi voz, firme, clara, sin temblores. Practiqué mi mirada, directa, sin bajar los ojos. Durante 68 años había vivido encorvada bajo el peso de ser menos. Mañana iba a pararme derecha. El viernes amaneció con un cielo despejado, inusual para la Ciudad de México en esa época. Lo tomé como una señal. Me arreglé con cuidado. Me bañé, me sequé el cabello, y en lugar de mi trenza habitual, lo dejé suelto sobre los hombros. Mi cabello blanco, que siempre había ocultado como si fuera una vergüenza, ahora lo llevaba con orgullo. Era evidencia de mis años vividos, de mi experiencia, de mi supervivencia. Me puse el traje nuevo. Me maquillé levemente, un poco de polvo, un toque de lápiz labial rosa pálido. Nada exagerado, solo lo suficiente para verme cuidada. Me puse unos aretes de plata que mi madre me había regalado y que casi nunca usaba. Me miré en el espejo y vi a una mujer que había estado escondida debajo de décadas de servilismo autoimpuesto. A las 9 de la mañana, el licenciado Hernández tocó a mi puerta. Venía vestido con un traje azul marino, portafolio en mano, con la seriedad de quien va a una batalla legal. «Buenos días, señora Guadalupe. ¿Lista?» «Lista», respondí, y mi voz sonó más firme de lo que me había sonado en años. Tomamos un Uber hasta la Condesa. El licenciado insistió en pagar. Durante el trayecto, repasamos el plan una vez más. Él permanecería en silencio a menos que fuera absolutamente necesario que interviniera. Esto era mi momento. Mi confrontación. Mi liberación. Llegamos al edificio de Santiago a las 10 menos cuarto. Don Ernesto casi no me reconoció cuando entré. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando me vio. «¿Señora Guadalupe? Dios mío, ¿se ve usted?»
Diferente. Muy bien. Gracias, don Ernesto. Vengo a una reunión con mi hijo. El licenciado Hernández me acompaña. Don Ernesto miró al abogado. Luego me miró a mí, y una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Entendió. No todo, pero lo suficiente. Que le vaya muy bien, señora. Muy bien. Y el énfasis en esas últimas palabras me dio fuerzas adicionales. Subimos al 5º piso. El licenciado caminaba a mi lado, su presencia sólida y tranquilizadora. Toqué el timbre del departamento 502. Santiago abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Venía en pants y camiseta, despeinado, como si acabara de despertar. La actuación del hombre destruido continuaba. «Mamá, llegaste Se detuvo en seco cuando me vio. Su expresión pasó de la sorpresa a la confusión. «¿Mamá? ¿Qué?» Luego vio al licenciado. «¿Quién es él?» «Buenos días, Santiago. Él es el licenciado Hernández, mi abogado. ¿Podemos pasar?» La palabra abogado cayó como una bomba. Vi cómo Santiago palidecía, cómo su mandíbula se tensaba, pero se recuperó rápidamente, forzando una sonrisa confundida. ¿Abogado? Mamá, no necesitas un abogado. Somos familia. ¿Qué está pasando? Miró al licenciado con desconfianza apenas disimulada. ¿Quién es usted? Licenciado Roberto Hernández, especialista en Derecho Familiar y Protección Patrimonial. Buenos días, joven. Su tono era cordial, pero profesional. Nada amistoso. Entramos. Fernanda salió del dormitorio, también en ropa casual. Cuando me vio, su rostro reflejó el mismo shock que el de Santiago. Yo, la suegra pobre y derrotada, estaba de pie en su sala vestida como alguien que merecía respeto. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Fernanda con tono defensivo. Vamos a sentarnos, dije con voz tranquila pero firme. No era una sugerencia, era una orden. Nos sentamos en la sala, Santiago y Fernanda en el sofá, juntos, unidos en su confusión y creciente alarma. El licenciado y yo en los sillones individuales, posicionados de manera que teníamos la ventaja visual. Saqué de mi bolso el teléfono viejo y lo puse en la mesa de centro, con la grabadora activada. Santiago miró el teléfono con desconfianza. ¿Nos estás grabando, mamá? Sí, para protección legal de ambas partes. ¿Algún problema con eso? Mi tono no admitía discusión. Santiago miró a Fernanda. Ella se encogió de hombros, nerviosa. Él volvió a mirarme, intentando recuperar el control de la situación. Mamá, no entiendo qué está pasando. Dijiste que ibas a traer el dinero. ¿Lo trajiste? Hablemos primero de algunas cosas, hijo. Por ejemplo, de tu crisis económica. Saqué mi teléfono y busqué las fotos que Beatriz me había enviado por WhatsApp. Fotos de su BMW estacionado en el edificio. Fotos de él, Fernanda y los niños entrando al restaurante francés. Estas fotos son del martes pasado. Curiosamente, el mismo día que me dejaste ese mensaje de voz tan desesperado sobre tu ruina. El color abandonó completamente el rostro de Santiago. Fernanda se puso rígida. Yo puedo explicar eso, mamá. El coche es prestado. El restaurante fue un último esfuerzo para... No, lo interrumpí, y mi voz sonó como metal. No más mentiras, no más manipulación, no más teatro. Saqué de mi bolso la carpeta que el licenciado me había dado. Vine a decirte algunas verdades que deberías haber sabido hace mucho tiempo. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. El estado de cuenta de mi fondo de inversión. Lo puse sobre la mesa de centro, con la cifra visible. 54.300.000 pesos. El silencio que siguió fue absoluto. Santiago tomó el papel con manos temblorosas. Lo leyó, lo releyó. Miró el membrete del banco, la fecha, las cifras. Fernanda se inclinó para ver y su boca se abrió en una O perfecta de shock. ¿54 millones? Susurró Santiago. ¿Tú tienes 54 millones de pesos? Tenía. Corregí. Hasta ayer por la mañana, cuando cambié todos los beneficiarios y la estructura legal de mi patrimonio. Saqué el siguiente documento. El acta notarial del cambio de beneficiarios. Santiago lo leyó con creciente horror. ¿Un fideicomiso? ¿Una fundación? Mamá, ¿qué hiciste? Lo que debía hacer hace años. Protegerme de mi propia familia.
Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Tú pensaste que podías manipularme, que podías fingir una crisis para probarme, para ver si tu madre tonta te daría sus últimos pesos mientras tú vivías en lujo. Pensaste que era tan estúpida que no me daría cuenta. Mamá, yo no... Santiago intentó hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Fernanda permanecía inmóvil, paralizada por la magnitud de lo que estaba descubriendo. Cállate, dije con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Durante 68 años he escuchado. Hoy vas a escuchar tú. Saqué otro documento de la carpeta. ¿Ves esto? Es el testamento que firmé ayer. Ni tú, ni Roberto ni Mariana recibirán un solo peso de mi herencia, a menos que cumplan condiciones muy específicas. ¿Qué condiciones?, preguntó Santiago con voz estrangulada. Primera condición, que durante los próximos 5 años me visiten al menos una vez al mes. No llamadas, visitas presenciales, con los nietos. Segunda condición, que contribuyan económicamente a mi manutención de forma proporcional a sus ingresos, como yo contribuí a la de ustedes durante décadas. Tercera condición, que demuestren con acciones, no con palabras, que me valoran como madre y no como fuente de dinero. Fernanda explotó. ¡Esto es ridículo! ¡No puedes condicionarnos así! ¡Somos tu familia! Me volví hacia ella con una mirada que la hizo retroceder en el sofá. ¿Familia? ¿Como cuando Santiago fingió estar en la ruina para manipularme? ¿Como cuando ustedes planearon robarme mis ahorros y mi casa? ¿Como cuando me trataron como basura en mi última visita hace 8 meses? ¿Esa clase de familia? Mamá, por favor, entiende. Santiago intentó acercarse a mí. Levanté una mano deteniéndolo. No me toques. No tienes derecho a tocarme después de lo que intentaste hacer. Mi voz se quebró levemente, pero me mantuve firme. Te di todo lo que tenía. Trabajé hasta que mis manos sangraban para que tuvieras educación. Limpié pisos para que tú pudieras tener una profesión. Usé el dinero del seguro de tu padre, dinero de sangre, para invertir pensando en el futuro de mis hijos. Y tú solo viste una oportunidad de explotarme una vez más. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no las oculté. Eran lágrimas de liberación, no de vergüenza. Durante 25 años guardé ese secreto. Continué. ¿Sabes por qué? Porque tenía miedo de que si ustedes sabían que tenía dinero, dejarían de verme como su madre y me verían solo como su herencia. Y tenía razón. Mira lo que hiciste en cuanto pensaste que tenía algo que tomar. Santiago se dejó caer contra el respaldo del sofá, con las manos cubriéndose el rostro. Fernanda miraba los documentos esparcidos sobre la mesa como si fueran serpientes venenosas. El dinero que ustedes pensaban robarme, continué, sacando más papeles, está ahora en un fideicomiso irrevocable. El 70% irá a la Fundación Esperanza Nueva, que ayuda a mujeres mayores maltratadas por sus familias. El 30% restante se dividirá entre mis 3 hijos, sí, y solo sí cumplen las condiciones del testamento durante 5 años consecutivos. Si alguno falla, su parte va también a la fundación. Esos son 16 millones cada uno, calculó Fernanda rápidamente, su mente todavía trabajando en términos de dinero. Si cumplen las condiciones. Si cumplen, confirmé. Pero tengo que decirles algo. No lo creo posible, porque ustedes no me aman, me ven como una inversión, y las inversiones no merecen respeto, solo rendimientos. Santiago finalmente habló, su voz rota. Mamá, yo sí te amo. Cometí un error terrible, pero te amo. Déjame demostrártelo. ¿Demostrarme? Como cuando me dejaste en la puerta de tu fiesta de cumpleaños después de que pasé horas cocinando tu mole favorito. Como cuando no contestaste mis llamadas durante meses. Como cuando me pediste que firmara papeles sin leerlos para robarte mi casa. Negué con la cabeza. El amor no se demuestra cuando hay 54 millones de por medio, Santiago. El amor se demuestra cuando no hay nada que ganar. El licenciado Hernández intervino por primera vez. Señora Guadalupe tiene todo el derecho legal de disponer de su patrimonio como mejor le parezca. Los documentos están en orden. Todo fue realizado con plena capacidad mental, con testigos y ante notario.
No hay nada que ustedes puedan hacer legalmente para revertir estas decisiones. Fernanda se levantó bruscamente. Esto es una locura. Eres una vieja manipuladora que está usando el dinero para controlar a sus hijos. La miré sin pestañear. ¿Manipuladora? Yo no fui quien fingió una crisis. Yo no fui quien preparó documentos fraudulentos. Yo no fui quien intentó robar la casa de su madre. Solo estoy protegiendo lo que es mío de gente que demostró no merecerlo. Santiago se puso de pie, temblando de rabia contenida. Si esto es lo que quieres, mamá, perfecto. Quédate con tu dinero. No te necesitamos. Nunca te necesitamos. Esas palabras, diseñadas para herirme, tuvieron el efecto contrario. Me liberaron, porque confirmaban lo que ya sabía. Para él, yo solo había sido útil mientras podía ser explotada. Me levanté, tomé mi carpeta y mi bolso. El licenciado hizo lo mismo. Caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, me volví una última vez. Tienes razón, Santiago. Nunca me necesitaste. Necesitaste mi dinero, mi trabajo, mi sacrificio. Pero nunca a mí. Y ahora, finalmente, somos honestos el uno con el otro. Hice una pausa. Los niños, Mateo y Sofía, diles que su abuela los ama. Que si algún día, cuando sean mayores, quieren conocer a la mujer real que soy, y no a la versión que ustedes les contarán, estaré esperando. Pero a ti y a ella, señalé a Fernanda. No los quiero volver a ver, a menos que sea bajo las condiciones del testamento. Vete entonces, vete y no vuelvas, gritó Fernanda. Con gusto, respondí, y salí del departamento con la cabeza en alto, seguida por el licenciado Hernández. En el elevador, mientras descendíamos, el licenciado me miró con algo parecido a la admiración. Señora Guadalupe, eso fue extraordinario. Pocas personas tienen el valor de hacer lo que usted acaba de hacer. No fue valor, respondí con honestidad. Fue supervivencia. Si no hubiera cortado ese lazo, me habría ahogado en él. Salimos al lobby. Don Ernesto nos esperaba con una sonrisa enorme. ¿Cómo le fue, señora? Muy bien, don Ernesto. Muy bien. Le di un abrazo que lo sorprendió. Gracias por su amabilidad. Siempre la recordaré. Salimos a la calle. El sol de mediodía bañaba la Condesa con luz dorada. Los árboles se mecían con la brisa. La vida continuaba, indiferente a las pequeñas revoluciones personales que ocurrían en departamentos y corazones. El licenciado insistió en invitarme a comer. Fuimos a un restaurante modesto pero limpio en la colonia Roma, un lugar de comida corrida donde trabajadores de oficina compartían mesa y conversación. Me sentí más cómoda ahí que en cualquier restaurante elegante. ¿Qué va a hacer ahora, señora Guadalupe?, preguntó el licenciado mientras esperábamos nuestro platillo. Vivir, respondí simplemente. Por primera vez en décadas, voy a vivir para mí. Saqué mi teléfono y le mostré algo que había estado investigando en secreto durante semanas. Mira esto. Es un voluntariado en Oaxaca. Enseñan a mujeres mayores de comunidades rurales a leer y escribir. Necesitan voluntarias que puedan quedarse 3 meses. Pensé en aplicar. ¿3 meses en Oaxaca? ¿Y su trabajo de limpieza? Sonreí. Renuncié ayer. Después de 43 años presenté mi renuncia. Mi jefa no lo podía creer. Le dije que había ganado una pequeña suma en la lotería y que quería retirarme. Se alegró por mí. Bebí un sorbo de agua. No fue totalmente mentira. Gané algo mejor que la lotería. Gané mi libertad. ¿Y su departamento? Lo voy a mantener. Es mi base. Pero voy a viajar. A conocer lugares que siempre soñé ver pero que puse en pausa por mis hijos. Voy a tomar clases de pintura. Siempre quise pintar. Voy a leer todos los libros que nunca tuve tiempo de leer. Voy a vivir los años que me quedan como yo decida, no como otros esperen. El licenciado levantó su vaso de refresco en un brindis. Por su nueva vida, señora Guadalupe. Por su valor. Y por ser un ejemplo para todas las madres que están siendo explotadas en silencio. Brindamos. Y en ese momento, en ese restaurante sencillo de comida corrida, rodeada del ruido de platos y conversaciones, me sentí más rica que nunca, no por los millones en el banco, sino porque finalmente me pertenecía a mí misma. 6 meses después, me encontraba sentada en el patio de una casa de adobe en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca,
rodeada de 10 mujeres que tenían entre 50 y 70 años. El sol de la tarde pintaba las montañas de púrpura y oro. En mis manos sostenía un cuaderno donde María, una mujer zapoteca de 62 años, acababa de escribir su primera oración completa. Yo soy fuerte. Cuando leyó esas 3 palabras en voz alta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Las otras mujeres aplaudieron. Yo también lloré, porque entendía exactamente lo que significaba descubrir tu propia fuerza después de décadas de no saber que la tenías. Maestra Guadalupe, me llamaban, aunque yo insistía en que solo era otra mujer aprendiendo junto a ellas. Les enseñaba a leer y escribir, pero ellas me enseñaban sobre plantas medicinales, sobre tejer en telar de cintura, sobre cocinar mole negro de 7 chiles, sobre vivir con dignidad incluso cuando el mundo te dice que no vales nada porque eres vieja, porque eres mujer, porque eres pobre. Vivía en un cuarto pequeño que rentaba en casa de doña Jacinta, una ceramista cuyas manos creaban magia con el barro negro característico de la región. Por las mañanas, antes de las clases, me sentaba en el patio con un caballete y pintaba. Mis primeros intentos habían sido torpes, infantiles, pero con el tiempo, algo dentro de mí comenzó a fluir hacia el lienzo. Pintaba manos, siempre manos, manos trabajadoras, manos arrugadas, manos que contaban historias de sacrificio y resistencia. Una galería pequeña en el centro de Oaxaca me había pedido exhibir algunas pinturas. «Tienen alma», me dijo el dueño, un hombre joven con gafas redondas y pasión genuina por el arte. Se nota que estas manos conocen el trabajo. No le dije que las manos que pintaba eran las mías, vistas a través de décadas de espejos y memorias. Mi teléfono sonaba ocasionalmente. Roberto, mi hijo mayor, me había llamado 2 veces en esos 6 meses. Conversaciones incómodas, forzadas, donde él preguntaba cómo estaba, y yo respondía con cortesía, pero sin calidez. Todavía no había venido a visitarme. Las condiciones del testamento requerían visitas presenciales, no llamadas. El reloj corría. Mariana me había enviado mensajes de WhatsApp, furiosa al principio cuando se enteró por Santiago de los cambios en mi testamento. «¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tus hijos», escribió. No respondí durante 3 semanas. Finalmente le escribí: «Soy tu madre, no tu herencia. Si quieres una relación conmigo, construyámosla sobre amor, no sobre expectativas de dinero futuro». No volvió a escribir. Santiago, sorprendentemente, fue quien más intentó contactarme. Llamadas que no contesté. Mensajes que leí pero no respondí. Hasta que un día, 3 meses después de nuestra última conversación, recibí un mensaje diferente. «Mamá, Mateo pregunta por ti. Dice que extraña a su abuela. ¿Puedo llevártelo a donde estás? Solo él. Sin Fernanda. Sin condiciones. Solo quiero que veas a tu nieto». Ese mensaje me quebró de formas que las manipulaciones anteriores nunca habían logrado. Mateo, mi nieto de 7 años, con sus ojos curiosos y su risa fácil. El niño que alguna vez me había dicho que era su persona favorita en el mundo porque le contaba cuentos y le enseñaba a hacer aviones de papel. Respondí: «Pueden venir el próximo sábado. Les mando la dirección. Solo Mateo y tú. Y Santiago, esto no cuenta para las condiciones del testamento. Si vienes, que sea porque realmente quieres que tu hijo conozca a su abuela, no por dinero». «Entendido», fue su respuesta simple. El sábado llegó con cielo despejado y aire fresco de montaña. Me puse un vestido de manta oaxaqueña que había comprado en el mercado de Tlacolula, bordado con flores coloridas. Me recogí el cabello en un chongo y me puse los aretes de plata que las artesanas locales hacían en sus talleres familiares. Me miré en el espejo pequeño de mi cuarto y vi a una mujer diferente de la que había sido 6 meses atrás. Esta mujer tenía color en sus mejillas del sol oaxaqueño. Esta mujer tenía paz en sus ojos. Esta mujer se pertenecía a sí misma. Escuché el coche detenerse frente a la casa de doña Jacinta. Salí al patio justo cuando Mateo bajaba corriendo del auto, su pequeña mochila rebotando en su espalda. «¡Abuela!», gritó con esa alegría pura que solo los niños pueden manifestar sin filtros ni cálculos. Corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos con una fuerza que casi me hace retroceder.
Lo abracé sintiendo cómo mi corazón se expandía y dolía al mismo tiempo. Esto era amor real, incondicional, sin agenda oculta. Mi niño hermoso. Susurré contra su cabello que olía a champú de manzana. ¿Cómo te he extrañado? Santiago bajó del auto lentamente, observándonos. Se veía diferente, más delgado. Tenía ojeras. El peso de la culpa, pensé, es más pesado que cualquier deuda financiera. Hola, mamá, dijo con voz suave, casi tímida. Hola, Santiago. No fui fría, pero tampoco cálida. Era neutra, observante. Mateo me jaló de la mano. Abuela, papá dice que vives en un lugar muy bonito. ¿Me enseñas? ¿Tienes gallinas? ¿Puedo ver las montañas? Me reí. Una risa genuina que brotó desde algún lugar profundo que había estado cerrado por demasiado tiempo. Ven, te voy a enseñar todo. Pasamos la tarde juntos. Le mostré a Mateo el taller de cerámica de doña Jacinta. Él intentó moldear un pequeño búho con sus manitas torpes, fascinado por cómo el barro se transformaba bajo sus dedos. Le presenté a las mujeres del grupo de alfabetización que pasaban por ahí. Ellas lo llenaron de cariño, le dieron tejocotes dulces y le contaron historias en zapoteco que él no entendía, pero que lo hacían reír. Santiago nos observaba desde la distancia, sin interrumpir, permitiendo que su hijo y yo recuperáramos lo que se había perdido. Cuando el sol comenzó a bajar, preparé chocolate caliente en el fogón de leña de doña Jacinta. Los tres nos sentamos en el patio, bajo un árbol de bugambilias que dejaba caer pétalos fucsias como confeti natural. Mateo se sentó entre nosotros, con su taza humeante entre las manos pequeñas, los labios manchados de chocolate. «Abuela, ¿por qué no vives con nosotros?», preguntó con la inocencia brutal de los niños que no entienden las complejidades adultas. Miré a Santiago. Él bajó la vista hacia su taza. «Porque a veces, mi amor, las personas necesitan espacio para crecer, como las plantas. Si las plantas están muy apretadas, no pueden crecer bien. Necesitan su propio espacio, su propia luz». Acaricié su cabello. Yo necesitaba mi propio espacio para descubrir quién soy cuando no estoy ocupada cuidando a otros. «¿Y quién eres?», preguntó Mateo con curiosidad genuina. «Todavía lo estoy descubriendo», respondí honestamente. «Pero hasta ahora, estoy descubriendo que soy alguien a quien le gusta pintar, enseñar, vivir despacio. Alguien que es feliz con poco». Santiago finalmente habló. «Mamá, yo quiero que sepas que lo siento. De verdad. No solo por lo que intenté hacer, sino por años de no verte, de tratarte como...». Se detuvo, buscando las palabras correctas frente a su hijo. «De no tratarte como mereces». Lo miré largo rato, buscando señales de manipulación, de falsedad, pero lo que vi fue algo diferente. Vergüenza real, arrepentimiento genuino, o tal vez solo quería verlo porque era mi hijo y alguna parte de mí todavía deseaba que pudiera cambiar. Las disculpas están bien, Santiago, pero las acciones son mejores. Si realmente lo sientes, demuéstralo con tiempo, con presencia, con respeto que no dependa de cuánto dinero creas que tengo. «Lo haré», dijo. «No por el testamento, por Mateo, porque merece tener una abuela en su vida, y porque yo necesito aprender a ser mejor hijo antes de poder ser buen padre». Esas palabras me tocaron de maneras que no esperaba. No lo perdoné en ese momento. El perdón real requiere tiempo y evidencia. Pero abrí una puerta, apenas una rendija, por donde podría pasar si demostraba que había cambiado verdaderamente. Cuando se fueron, con Mateo despidiéndose con besos y promesas de volver pronto, me quedé en el patio mientras las sombras se alargaban y las estrellas comenzaban a aparecer. Doña Jacinta salió y se sentó junto a mí en silencio companero. «¿Estuvo bien la visita, Lupita?», preguntó usando el diminutivo cariñoso.